cuando se conoció este documento sobre la violencia, enseguida vamos insisto, a hablar de lo que pasa en Santa Fe, algunos sectores del gobierno se mostraron algo molestos e incluso dijeron, bueno, violencia en Argentina hubo en el 55, hubo en el 76, hubo en la dictadura, incluso en algún momento dijeron, la Iglesia en aquel momento no levantó una voz de alerta o de alarma como lo está haciendo ahora. Distingo dos cosas, es cierto, comparar siempre es difícil, cuando uno compara no es como aquello, ¿no? Estamos hablando del presente, uno no puede remontarse en la historia en otro contexto, otra circunstancia. Tampoco la violencia que uno ve está atada hoy a una ideología, a un tema político, una subversión, no, está atada a otra cosa. Por eso ver la violencia hoy tiene un significado especial, ¿no? Cuando la comparamos ya perdemos dimensión, ¿no? Creo que la violencia que hoy tiene, cuando uno ve en los colegios, en los barrios, en el modo de relacionarse de la gente, no es una violencia como ideológica, de política, no. Por otro lado, por eso cuando se habló después con más detención, incluso con la presidenta, yo creo que se comprendió, y leyendo todo el documento, a veces uno como obispo los documentos que hace, a pesar de que el título era Felices los que trabajan por la paz, sí. El título era como indicativo, claro, pero después los periodistas buscaban abajo, acá la Argentina está enferma de violencia. Bueno, es cierto, como está enferma, como se habló también el cáncer de la corrupción, se habló fuerte de la corrupción. Es un cáncer social que va destruyendo. También se habla de la corrupción. Usted dijo, los periodistas buscaron esto y hicieron hincapié en esto. ¿Usted como que coincide en esa visión de algunos que dicen, acá la gran parte del problema de este país pasa por la prensa? Pero es cierto que uno lee a veces los títulos. Sí. Los títulos dicen mucho. Sí, casi todo. Todo. El título dice todo, ¿no? E incluso ese documento concluía con la oración por la paz de San Francisco. Haz de mí, Señor, instrumento de tu paz, donde haya odio que ponga amor, donde haya... Es decir, no se puede descontextualizar el tema. Por eso digo, lo primero diría eso, ¿no? Y mucha gente empezó a responder, incluso inmediatamente, algunos políticos, uno veía a partir de los títulos, pero esto no lo han leído todo, porque ahí nadie puede echar culpas a otros. Todos tenemos que involucrarnos en primera persona. Así que estábamos todos hablando. Por otra parte también es cierto, el tema para la Iglesia siempre tiene como una mochila pesada, el tema de la subversión, que no habló de la guerrilla. ¿Hay mea culpa en ese sentido? ¿O? Ha habido mea culpa de la Iglesia, ha habido mea culpa públicamente en el 2000 de pedir perdón, las cosas que, y dijimos, se ha hecho mucho, pero también nos hizo todo lo que se podía. Pero no olvidarse que en esa época no era fácil hablar, yo era sacerdote ya, no era fácil hablar, y yo cuántas veces estuve hasta yo mismo. Era superior de un seminario, nos sacaron los seminaristas a las 2 de la mañana, ¿sí? Porque éramos guerrilleros, porque éramos... Cuántas cosas y cuántos documentos de la Iglesia. Yo recuerdo una halconada de La Plata, ¿no? Hizo una tesis sobre los derechos humanos en ese periodo. Y me dijo con mucha sinceridad, dice, mire, monseñor, la mayor cantera de documentos escritos de ese periodo fueron los de la Iglesia. Sobre la muerte, sobre la tortura, sobre los desaparecidos, la mayor cantidad de documentos. Por eso digo que cuando se haga la historia va a aparecer una Iglesia con manchas, no hay que negarlas, pero también con mucho compromiso y mucho trabajo. Hablando de iglesias con manchas o con necesidad de cambios en la Iglesia, bueno, lo llevo al tema del Papa Francisco. Leía hace un rato nada más que está muy enojado el Papa. Parece que en la ceremonia de santificación de Juan Pablo II y de Juan XXIII, en las terrazas del Banco, no sé si leyó la información, del Banco Vaticano había un gran banquete, habría un gran banquete, y cuando el Papa vio las fotos se puso como loco. Claro. Dijo, pero muchachos, ¿en qué quedamos? Claro. Puede ser, yo no conozco el hecho. Le había hace un rato, así que es muy nuevito. Puede ser, y puede ser también que viendo la foto, disculpen, digo, Bergoglio, que Francisco se haya sentido molesto. Francisco siempre era un hombre muy austero, de costumbres austeras, ¿no? Cuando yo he vivido con él muchos años, hombre de costumbres austeras, ¿no? Así que todo eso, él no... Pero es posible que en ese mundo de personas queriendo ver
se fue a una terraza sí, me llamó mucho y la empezaron a tomar, o no sé, estoy hablando de más. Un gran banquete. No sé, ¿Viene sí. el Papa en el 2016? 16 está previsto, ¿Sí? pero no hay una fecha fija que él haya puesto. El 16 es el año del bicentenario. De la independencia. De la independencia. Hay un Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán. Así que hay elementos que hacen posible que él venga a Argentina. Pero no está confirmada la fecha. Yo le decía que íbamos a estar charlando de este documento de la Mesa del Diálogo. Ustedes lo que plantean, la Mesa del Diálogo, bueno, plantea, ante la grave situación de violencia, inseguridad y muerte, es posible una Santa Fe distinta. Yo lo leía y la verdad que todos coincidimos en el diagnóstico, ¿no? El tema es cómo lograrlo. ¿Por dónde arrancamos? Esto surgió, me acuerdo, cuando yo venía de Buenos Aires y habían matado a una persona mayor en Colastiné. Y saqué un documento enseguida. Sí. Y al día siguiente la Mesa del Diálogo me llama. Y la Mesa del Diálogo es una institución creada acá en Santa Fe hace 10 años. ¿no? Y que, en medio de la peor crisis. Bueno, de la peor crisis. Y estaban los 3 rectores de las universidades. Estaba el arzobispo, pero también el rabino judío, la comunidad judía, la DAIA, la AMIA. También estaban los pastores evangélicos y una serie de instituciones. Y seguimos reuniéndonos siempre y tocando temas que hacen a la vida de Santa Fe. Y este tema lo asumió la mesa e hizo ese documento por consenso, así que no es un documento de la No, lo sé. Ahora, mesa. ¿por dónde se arranca? ¿Por dónde empezar? La respuesta fácil puede ser por cada uno de nosotros, evidentemente, ¿no? Pero no podemos dejar de pensar que hay responsabilidades mayores a nivel de quienes tienen la responsabilidad de gobierno. Por eso en el mismo documento decimos, queremos hacer llegar a las autoridades públicas y a todos los poderes, no solamente al Ejecutivo, a todos los poderes, judicial, también legislativo, este documento, y no quisimos en ese momento hacer un acto, porque esto hace 2 meses que se hizo, sino dijimos, ¿por qué no ponemos la fecha de 25 de mayo? Y en este tiempo lo vehiculizamos, lo damos a conocer a la sociedad, entidades vecinales, cámaras, partidos, que lo vean, gente, instituciones, colegios, que lo lean, hasta una tarea de docencia. Y si están de acuerdo, que lo firmen. Y estamos recibiendo miles de adhesiones. Y esto presentárselo, que es esa Santa Fe o esa Argentina que decíamos que valoramos, que tiene ideales, que quiere, pero es claro, necesita también una presencia del Estado en sus diversos niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, que ponga, digamos, las referencias necesarias para actuar. Eso yo creo que falta también. Es muy fácil negar al Estado o criticarlo. Al Estado hay que pedirle que sea quien, no que maneja todo, ¿no? Está la libertad del hombre, las instituciones, pero sí que ponen las reglas que permitan un crecer en la inclusión, en el ¿eso no está trabajo. pasando? Y yo creo que a veces uno ve cuando hay tantas dificultades, cuando a veces cae el sentido de la cultura del trabajo. Pero cuando usted dice el Estado debe ser referencia, ¿se refiere al Estado nacional, provincial, al Estado todo, en general? Yo creo que cuando uno habla del Estado, yo creo que tenemos que hablar de la cosa pública. Cosa Por pública. eso Hablando a mí de, me preocupa sí. mucho, y lo digo con dolor a veces, ¿no? Que los diversos gobiernos de distinto color no se sientan parte o responsables de un Estado. Parecería que el gobierno se identifica al Estado. Este gobierno es de un tinte político, el Estado. No. El Estado es la cosa pública que pertenece a todos. Y aunque haya un intendente y un gobernador de signo distinto, los dos forman parte del Estado. Monseñor, hablaba recién del narcotráfico, y evidentemente el narcotráfico ha avanzado mucho en Argentina. ¿Cree que hay vínculos, que hay complicidad entre el poder político y el narcotráfico? Yo lo que diría, lo que decimos en el documento de los obispos, es que no se puede hablar del crecimiento del narcotráfico si no hay un silencio cómplice. Porque todos saben por dónde entra, todos saben dónde se vende, todos saben, y es un delito, y un delito federal. Entonces tiene que haber, por eso digo, no podemos decir que si hay tanta oferta, tanta de droga, que hay que trabajar también sobre la demanda, formar al chico, la cultura de la prevención, de los valores, pero también trabajemos sobre la oferta. Ahora, ¿estamos hablando de complicidad o estamos hablando de
falta de eficiencia en políticas de control. Yo creo que a veces me parece O de las dos que, cosas. a ver si lo digo bien, que no quiero ser injusto, ¿no? Pero que a veces la política ha quedado muy tomada por el poder en función de votos y no de políticas de largo alcance. Entonces, estamos pendientes de cómo mantener un número de votantes y por ahí nos hace perder de vista las políticas de Estado que trascienden un gobierno, 2 años, 4, lo que fuere. Y yo creo que a veces el poder termina como debilitando al mismo gobierno, al mismo político. El poder tiene que tener, yo diría, la virtud de la austeridad para limitarlo. Primero la ley, ¿no? La Constitución, pero también la austeridad, si no el poder se convierte en algo que servimos, y esos temas como son, puede ser cultura, puede ser educación, puede ser droga, puede ser esto, parecería que pasan a un segundo lugar. La preocupación está en conservar el poder y ver cómo conservamos los votos que tenemos, ¿no? ¿La Iglesia tiene poder? No tiene el poder de su palabra, no tiene poder de votos, no tiene poder económico en el sentido de poder disponer de medios, de canales, de televisión, de diarios propios, no tiene ese poder, digamos, que puede tener otra institución. Tiene el poder, yo creo, de una presencia acá en Argentina desde el nacimiento. Tenemos 200 años de historia de Argentina y tenemos que hablar de la Iglesia como alguien que ha caminado permanentemente y ha estado siempre, ¿no? Así que tiene, yo creo, el poder de esa presencia y de una palabra que predica. Evidentemente que a veces puede haber cosas que nos digan, bueno, pero la Iglesia sí es cierto, no podemos negar que somos hombres y puede haber, pero la Iglesia tiene en el mensaje del Evangelio una referencia permanente que en primer lugar nos debe exigir a nosotros, no predicarlo a Jesucristo, sino cambiar nosotros mismos. Por eso digo, pero hay una presencia, yo diría una autoridad de la Iglesia reconocida, incluso, por qué no decirlo, a veces hasta en esos índices que hacen, tiene una presencia, incluso en todos los barrios, uno voy como obispo a los diversos barrios, y la gente nota. ¿Camina sin problema con los barrios? Problema. Estoy hablando de la inseguridad. No, yo sin problema. ¿No tiene miedo de meterse en algún barrio? No, voy con mi coche, entro, la gente ya me conoce, me saluda, ya. No. Nunca ha visto nada que yo pueda haber personalmente generado... he tenido, a veces, una vez me acuerdo al año que estaba acá, confirmando, hubo un hecho, un padrino que salió, lo mataron. Ahí en la puerta de la iglesia, lo trajeron adentro de la iglesia, yo estaba celebrando la misa. Era padrino de un chico en un barrio. Pero bueno, ese mundo la iglesia vive y la iglesia sigue en los barrios trabajando, ¿no? Como uno lo ve el otro día, los sacerdotes allá en Buenos Aires en las villas. La iglesia sigue presente sin buscar un poder, diríamos, y no tiene eso de la iglesia. A veces cuando me dicen el poder del Vaticano, sí, está Francisco en el Vaticano. ¿Qué poder tiene su palabra? Monseñor, le agradezco mucho por Al contrario, esta charla, Ha sido muy amable. Muy bien.